¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre el principio relativo al interés superior de la niñez. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar en su pantalla, los temas que abordaremos a continuación son los siguientes. En principio hablaremos sobre la sustitución del término menor de edad por el de niñas, niños y adolescentes. Posteriormente, hablaremos sobre la autonomía progresiva de la niñez, así como del fundamento constitucional de este principio y también el fundamento del mismo en la Convención sobre los Derechos del Niño. Posteriormente, estudiaremos el concepto del interés superior de la niñez conforme al Código Civil vigente en la Ciudad de México, así como conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y para finalizar, analizaremos el triple concepto del interés superior de la niñez, ya sea como derecho sustantivo, como un principio jurídico interpretativo y fundamental y como una norma de procedimiento. En este orden de ideas, ¿por qué se debe sustituir el término menor de edad por el de niñas, niños y adolescentes? Bueno, pues conforme al protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el vocablo menor implica una situación relacional en la que siempre habrá un mayor, es decir, hace referencia a una comparación con algo que se considera jerárquicamente superior. Podríamos identificar los términos menor de edad y mayor de edad, respecto de los cuales resulta que el mayor de edad jerárquicamente siempre está por encima o es superior que el menor de edad. Esto transmite un mensaje de inferioridad que en ciertas situaciones puede resultar discriminatorio al grado de que una persona, al ser menor de edad, al no cumplir los 18 años y carecer de capacidad de ejercicio, pues no tendría un criterio propio por carecer de madurez. No podría formarse una idea, un criterio, una opinión en relación a las circunstancias que lo rodean, lo cual es totalmente falso porque los adolescentes e incluso los niños, por supuesto que se forman opiniones o criterios relacionados con las circunstancias que los rodean en cuestión de su familia, en cuestión de la educación, etcétera. Y pensarlo de una manera distinta sería discriminatorio para las personas que aún no han cumplido los 18 años. Decíamos que las personas que no han alcanzado la mayoría de edad se encuentran en una situación de incapacidad jurídica, es decir, tienen capacidad de goce, pero no así de capacidad de ejercicio. Y por lo tanto, esta idea coloca a niñas, niños y adolescentes en una situación de dependencia para tomar sus propias decisiones, incluida su capacidad de diálogo en los asuntos que los llegaran a afectar como un juicio de guardia y custodia, lo cual es totalmente falso porque una persona al no cumplir 18 años, esto no implica que no tenga una opinión sobre un juicio que lo afecta, como podría ser el de guardia y custodia, como podría ser el de pérdida de patria potestad o de régimen de visitas y convivencias. Al contrario, por supuesto que pueden emitir una opinión, por supuesto que se han formado un criterio sobre la relación que tienen con sus padres. Es por ello que resulta importante hacer a un lado este concepto de menor como alguien que carece de capacidad para opinar y sustituirlo por el de niña, niño o adolescente, atendiendo a la edad que tengan. Y en este orden de ideas, conforme al protocolo que hemos mencionado, se concluye que abandonar la expresión menor y sustituirla por el término que corresponda en el caso concreto, ya sean niñas, niños o adolescentes, es fundamental para reconocerles como titulares de derechos y sobre todo para reconocer esta prerrogativa con la que cuentan de participar en los procesos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica y emitir su opinión al respecto. Ahora bien, conforme al artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, atendiendo a su edad, son niñas y niños los menores de 12 años, mientras que son adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menores de 18 años de edad, para tener cierta claridad sobre los escenarios en que nos referiremos a niñas o niños y también adolescentes. Ahora bien, ¿qué es la autonomía progresiva?
Bueno, esto encuentra su fundamento en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual México forma parte. Y en este sentido resulta que las niñas, niños y adolescentes que estén en condiciones de formarse un juicio propio tienen derecho a expresar su opinión en aquellos procesos jurisdiccionales que los afecten, por lo que deben ser escuchados por la autoridad judicial, como ya mencionábamos, en un proceso de guardia y custodia o de régimen de visitas y convivencias. Para ello, los jueces deben tomar en consideración que durante la infancia y la adolescencia se presentan diversos factores que por supuesto influyen en el desarrollo cognitivo y emocional de niñas, niños y adolescentes, como son la edad, medio social, económico y cultural en los que se desenvuelve, las experiencias de vida o sus habilidades cognitivas. ¿Esto qué significa, dicho en otras palabras? Que las niñas, niños y adolescentes, por supuesto que se pueden formar un criterio o una opinión que corresponde a su grado de madurez, ya que esos niños, esas niñas, esos adolescentes han tenido experiencias de vida que los han hecho madurar, se han desenvuelto o se desenvuelven en un medio social, en un medio económico que les permite adquirir cierto grado de madurez, discernir entre lo que está bien y lo que está mal, y también las habilidades cognitivas que adquieren en un centro escolar. Por supuesto que también les ayuda a desarrollar cierto grado de madurez. Les genera un criterio propio, pueden desarrollar este pensamiento crítico que les permita reflexionar sobre ciertas circunstancias de la vida, no solamente sobre aspectos relacionados con ciencias sociales, con ciencias naturales, etc. Entonces, todos estos factores influyen para que un niño, una niña o un adolescente tenga la capacidad para emitir una opinión relacionada con los con las circunstancias que lo rodean. Porque si nosotros pensamos que una persona, por el simple hecho de que no ha cumplido los 18 años, es totalmente inmadura, sería un error. Por supuesto que la madurez se adquiere poco a poco y estos factores influyen. Tal vez sea mucho más madura una persona que tiene 15, 16 o 17 años, es decir, un adolescente, en comparación con un niño o una niña que tiene 8, 9 o 10 años. Podría ser sencillo pensar eso, aunque, ojo, tampoco la edad es un criterio determinante para decir que un niño es más maduro que otro, porque podría suceder que un niño o una niña de 10 años de edad sea mucho más maduro o madura en comparación con un adolescente de 13 años, tal vez porque ha tenido ese niño más experiencias de vida, tal vez tiene mayores limitaciones económicas que le permiten valorar los recursos con los que cuenta y aprovecharlos al máximo. Entonces, el juez tiene que analizar cada caso concreto para determinar cuál es el grado de madurez de cada infante o de cada adolescente. Estos factores que hemos mencionado, la cuestión económica, social, cultural, cognitiva, etcétera, influyen en la formación del criterio de niñas, niños y adolescentes, el cual les permitirá emitir su opinión en algún proceso jurisdiccional, por ejemplo, de guardia y custodia o bien de régimen de visitas y convivencias o de pérdida de patria potestad. Ahora bien, siguiendo esta misma línea argumentativa, resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado en diversas ocasiones que las niñas, niños y adolescentes ejercen sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal. A este proceso gradual se lleva a cabo poco a poco, atendiendo a la edad, atendiendo a sus experiencias, etcétera. Se le ha denominado autonomía progresiva o adquisición progresiva de la autonomía. ¿Esto qué implica? Que la autonomía progresiva se encuentra íntimamente relacionada con la evolución de las facultades de niñas, niños y adolescentes. Insistimos, no podemos pensar que porque una persona no ha cumplido los 18 años no tiene la facultad para generarse un criterio propio a fin de formarse una opinión personal gracias al pensamiento crítico que pueda desarrollar. Por supuesto que puede hacerlo y esa opinión tiene que ser valorada
por un juez, no solamente tratarlo como un incapaz, no solamente tratarlo como un menor de edad, porque si fuera ese el caso, entonces se le daría el mismo trato a una persona que tiene 16, 17 o 15 años en comparación con el que tiene 10 años o incluso con el recién nacido. Todos tendrían que tener el mismo trato, lo cual es totalmente incorrecto. Abundando un poco sobre esta autonomía progresiva del menor, es importante hacer referencia a la jurisprudencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el número de registro digital en el Semanario Judicial de la Federación que pueden apreciar en su pantalla. ¿Qué dice esta tesis? Bueno, resulta que atendiendo al principio de autonomía progresiva, la edad biológica, como decíamos, no guarda necesaria correlación con la madurez y la posibilidad de formarse un juicio o criterio propio, porque ya lo decíamos hace breves instantes, podría suceder que un niño o una niña de 10 años u 11 años de edad sea más maduro, tenga mayor madurez en comparación con un adolescente de 13 o 14 años, atendiendo a sus experiencias de vida, atendiendo a su situación económica, social, cultural e incluso su desarrollo cognitivo. De ahí que no puede partirse de parámetros cronológicos específicos para establecer una generalización de cuándo los menores de edad deben participar en procedimientos jurisdiccionales. No podríamos decir de manera específica, los menores de edad hasta que cumplen 8 años pueden participar o hasta que cumplen 12 años pueden participar en un proceso jurisdiccional. Por supuesto que no, porque la edad, este aspecto cronológico sería insuficiente para establecer ese tipo de criterios. En consecuencia, continúa la tesis, es el juzgador quien debe tomar en consideración las condiciones específicas del niño, la niña o el adolescente, así como su interés superior, para acordar su intervención, siempre con una actitud orientada a favorecer la eficacia de su derecho de participación. Muy bien, y pues en este sentido, la Corte ha determinado que, sobre todo durante la primera infancia, niñas, niños y niños actúan por conducto de otras personas, idealmente sus familiares, y esto es obvio. Un niño de recién nacido que tenga 1, 2, 3 años, pues va a depender totalmente de sus padres porque incluso pues no puede hablar, no puede comunicarse con otras personas, necesita de su madre, por ejemplo, si está en periodo de lactancia simplemente para sobrevivir. Entonces sí, en la primera infancia se requiere de los padres. Sin embargo, la autonomía progresiva se traduce en que conforme se desarrollan las capacidades, las aptitudes de niñas, niños y adolescentes para ejercer sus derechos, disminuye el derecho de las personas cuidadoras, como podrían ser sus padres, a tomar decisiones por ellas o por ellos. Ya los niños, niñas y adolescentes tienen que ir poco a poco, atendiendo a su grado de madurez, a tomar sus decisiones y no sus padres o sus representantes tienen que hacerlo por ellos. Lo que no implica trasladarle tampoco responsabilidades de las personas adultas. El hecho de que niñas, niños y adolescentes tomen decisiones sobre el ejercicio de sus derechos no implica que se les trasladen responsabilidades para que respondan como si fueran adultos. No podríamos malinterpretar esta cuestión. Ahora bien, una vez que hemos entendido este aspecto de la autonomía progresiva de la niñez, es momento de hablar sobre el fundamento constitucional del interés superior de la niñez, el cual se encuentra contemplado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Este precepto constitucional relacionado con derechos humanos no define como tal qué vamos a entender por interés superior de la niñez, cuál es su significado, pero es importante conocer este fundamento. Lo mismo vamos a encontrar a nivel convencional, es decir, el principio del interés superior de la niñez se encuentra contenido en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Bueno, pues entonces estos son los fundamentos en materia de derechos humanos sobre este principio. ¿Pero qué significa? Bueno, podríamos nosotros referir
el concepto jurídico contenido en el artículo 416 ter del Código Civil vigente en la Ciudad de México, que dice: para los efectos del presente código se entenderá como interés superior del menor la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de las niñas, niños y adolescentes respecto de los derechos de cualquier otra persona. Ya hemos mencionado al principio de este video que no es lo más adecuado hacer referencia al término o expresión menor, es decir, es preferible utilizar el término interés superior de la niñez que interés superior del menor. Pero independientemente de ello, lo que podemos rescatar de este precepto jurídico es que este principio implica que se le debe dar prioridad a los derechos de los niños por encima de los derechos de otras personas, incluso los derechos de sus propios padres. Los derechos de los niños siempre serán prioritarios. En esta misma línea se conduce el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual en su artículo 7º establece lo siguiente: son principios rectores del sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar, fracción 9, interés superior de la niñez, observancia que debe darse para hacer prevalecer los derechos de las niñas, niños o adolescentes por sobre los otros derechos que pudieran estar en pugna en el litigio. Es básicamente el mismo contenido que el precepto del Código Civil en la Ciudad de México, es decir, en este Código Nacional se contempla que el interés superior de la niñez implica que se le debe dar prioridad o implica la prioridad de los derechos de niñas, niños o adolescentes por encima de los derechos de otras personas que pudieran estar en pugna, incluidos los derechos de sus propios padres. Por ejemplo, en un proceso de guardia y custodia, el cual afecta la esfera jurídica de una niña, de un niño o de un adolescente, el juez debe asegurar que estos mantengan un papel central en el juicio y que no se conviertan en un objeto de negociación derivado de un conflicto entre sus padres. Entonces, cuando el juez resuelva un conflicto de guardia y custodia, de pérdida de patria potestad, un régimen de visitas y convivencias o una cuestión alimenticia, etc., el juez debe privilegiar los derechos de las niñas, niños o adolescentes que estén inmiscuidos en estos procesos, aún por encima de los derechos de sus propios padres, y evitando que los niños, las niñas, los adolescentes se conviertan en un objeto de negociación, en una moneda de cambio en ese conflicto que tengan sus progenitores. De esta manera, el juez, al emitir la sentencia, por ejemplo, tratándose de un juicio de guardia y custodia, no debe basarse en quién de los dos progenitores tiene mejor derecho para ostentar la custodia de sus hijos. No, porque ese no es el punto, sino que el juez debe identificar quién de los dos es el más idóneo para el desempeño de esta función en atención al interés superior de la niñez, en atención al interés superior de sus hijos. Por lo tanto, insistimos, las autoridades judiciales deben dar prioridad a los derechos de los hijos y no a los derechos de los padres. Los padres no pueden argumentar que tienen mejor derecho para ostentar la custodia definitiva de sus hijos, sino que son los más idóneos, y acreditar por qué uno es más idóneo que el otro para encargarse del cuidado inmediato de sus hijos a través de la custodia. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el interés superior de la niñez representa un triple concepto, es decir, no solamente es una definición como lo veíamos con el Código Civil o el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, no, sino que tiene un triple significado: como un derecho sustantivo, como un principio jurídico interpretativo y fundamental, y como una norma de procedimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, como un derecho sustantivo, al resolver una controversia, el interés superior de la niñez debe tener una consideración primordial por encima de cualquier otra consideración, muy similar a lo que veíamos en el Código Civil vigente en la Ciudad de México y en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es decir, se le debe dar prioridad a los derechos de los niños por encima de los derechos de cualquier otra persona. Planteamos un ejemplo: la acción de inconstitucionalidad 8/2014, en la que se impugnó el artículo 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades de Convivencia en Campeche, precepto en el cual se negaba la adopción a las parejas unidas en sociedad de convivencia, que, pues bueno, si nos remontamos un poco al origen o a las finalidades de esta ley, pues era dar certeza jurídica a las
relaciones de las familias homoparentales integradas por parejas del mismo sexo, dos hombres o dos mujeres. Bueno, pues en este orden de ideas, la Corte no solamente consideró que esta disposición era discriminatoria hacia las parejas unidas en sociedad de convivencia, aunque la sociedad de convivencia se podía presentar entre personas de diferente sexo también, pero sobre todo discriminaba a las parejas del mismo sexo. Entonces, no solamente esta disposición discriminaba a estas parejas, sino que también afectaba directamente el interés superior de niñas, niños y adolescentes susceptibles de ser adoptados. ¿Pero por qué? Bueno, esto porque el punto fundamental que se debe considerar en una adopción de niñas, niños y adolescentes es precisamente su interés superior, con la finalidad de que estos formen parte de una familia de la que reciban afecto, cuidados, educación y condiciones adecuadas para su desarrollo. Entonces, impedir que las familias formadas a través de una sociedad de convivencia no puedan adoptar o estén impedidas para adoptar, además de discriminarlas, también afecta el interés superior de niñas, niños y adolescentes, ya que les impide formar parte de un núcleo familiar, recibir afecto, recibir cuidado, recibir educación y todas las condiciones adecuadas para su desarrollo. Entonces, el interés superior de la niñez como un derecho sustantivo se ve reflejado en el hecho de que estos deben integrar o deben formar parte de una familia y por encima de si esta familia está integrada por un modelo nuclear o una familia tradicional integrada por un padre y una madre o una familia homoparental. Eso queda en segundo plano si se trata de si a la familia a la que se van a integrar es homoparental o bien es nuclear. Eso queda en segundo plano. Debe imperar el interés superior de la niñez para que las niñas, niños y adolescentes formen parte de esos núcleos familiares para que puedan recibir los cuidados, el afecto, la educación y todo lo necesario para su desarrollo. Segundo significado del interés superior de la niñez, el principio jurídico interpretativo fundamental. ¿Qué implica esto? Bueno, en los casos en que una norma jurídica admita más de una interpretación, se debe elegir aquella que satisfaga de manera más efectiva los derechos y libertades de niñas, niños y adolescentes a la luz del interés superior de estos. Bueno, para entender esto de una mejor manera, es decir, elegir la interpretación que más favorezca a niños, niñas, niños y adolescentes, podemos tomar el ejemplo contenido en el amparo en revisión 644/2016. Y como antecedentes del mismo tenemos que una madre privada de la libertad impugnó un artículo del reglamento de los centros de reinserción social en Puebla, el cual contemplaba que los niños que vivían con sus madres en el centro de reinserción social no podrían permanecer en él después de cumplir 3 años. Y por supuesto que a esta madre, a esta mujer le afectaba esa disposición porque sería separado de su hijo. Bueno, pues en este sentido, la Corte en principio, interpretando esta norma, reconoció, por supuesto, que las condiciones de los centros penitenciarios no son las más idóneas debido a la violencia visual y auditiva que impera en las mismas, la inseguridad física y también, la ausencia de servicios para los niños. Entonces, todos estos factores, la violencia, la ausencia de servicios, etcétera, representan inconvenientes para el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Bueno, esa es una interpretación que emitió la Corte. Sin embargo, estas circunstancias no deben representar una excusa para que niñas, niños y adolescentes disfruten plenamente de su relación maternal, porque hay dos interpretaciones en este aspecto. Las carentes condiciones para que un niño se desarrolle plenamente en un centro penitenciario, esa es una interpretación, y la otra es la importancia de que el niño, la niña o el adolescente tenga un vínculo o desarrolle su relación maternal de forma plena. Entonces hay que ponderar las dos circunstancias en este caso. Y bueno, la Corte consideró que la separación abrupta de un niño de su madre podría resultar devastadora para este. Por lo tanto, pues, ¿qué podría ser peor?
que el niño esté en el centro penitenciario o que el niño pierda la relación con su madre, probablemente sea peor lo segundo, lo cual no implica que el niño o la niña tenga que estar ahí siempre en ese centro penitenciario, porque también lo podría perjudicar. En consecuencia, al realizar esta ponderación, la Corte ordenó que la separación debía ocurrir, sí, pero de una manera gradual y progresiva, no separar al niño o a la niña de forma abrupta. Y además, junto a esa separación gradual, se le tiene que proporcionar al niño o a la niña un acompañamiento psicológico, propiciando el contacto directo, cercano y frecuente con su madre. Entonces aquí se tiene que llevar a cabo cuando existan, dos o más interpretaciones sobre una norma jurídica como es esta, se debe elegir la que más favorezca al niño o a la niña o bien al adolescente. Y en este caso la Corte decidió que, a pesar de que sí tiene que salir del centro penitenciario porque no es lo más idóneo para su desarrollo, tampoco se trata de separarlo abruptamente de su madre, sino que tiene que hacer esa separación poco a poco y nunca perder el contacto maternal con su progenitora. Tercer significado del interés superior de la niñez como norma de procedimiento. Cuando se traten asuntos que comprendan o que estén relacionados con niñas, niños y adolescentes, los juzgadores deben cerciorarse de que los derechos y garantías procesales que le asisten a estos sean respetados en todas las etapas del proceso o procedimiento, asegurándose que cuenten con un acceso efectivo a la justicia, con una defensa adecuada y que se cumplan con las formalidades del proceso. Es decir, los jueces tienen que ser muy cuidadosos con esos procesos jurisdiccionales en los que estén relacionados derechos de niñas, niños y adolescentes. Tienen que garantizar una justicia efectiva en donde se cumple el interés superior de la niñez, porque ya lo habíamos dicho en reiteradas ocasiones en este video, los niños tienen derechos a pronunciarse, a opinar sobre estos procesos. Entonces el juez debe generar las condiciones óptimas para que esta opinión, por ejemplo, se desarrolle de una manera espontánea, libre de presiones por parte del órgano jurisdiccional o de cualquier otra persona, incluso libre de presiones de sus propios padres. Ahora bien, en esta misma línea tenemos que, conforme al Comité de los Derechos del Niño, las sentencias que sean emitidas por los jueces en este tipo de asuntos deben de cumplir con los siguientes requisitos. Número 1, que a través de la explicación se logre demostrar que se ha respetado estos derechos relacionados con el interés superior de la niñez dentro de esa decisión. Número 2, se deben desarrollar los elementos que se han considerado por parte del juzgador para atender el interés superior del menor. Número 3, se deben exponer los criterios en los que el juez se basó para tomar su decisión. Y número 4, se deben de justificar la forma en que se ponderaron los intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otras consideraciones, ya sea en casos concretos o en cuestiones normativas, como en los ejemplos que se han planteado a lo largo de este video. Y con esto concluimos el contenido de esta ocasión. Ustedes pueden apreciar en su pantalla la bibliografía que fue consultada para la creación del mismo, y una vez más los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y además activen la campana de notificaciones para que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. También los invitamos a que, si les gustó este video, nos regalen un me gusta o un like para que tengamos la oportunidad de llegar a más personas. Muchas gracias y hasta la próxima.